llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo, por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El destino de gloria divino de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. Bendito Dios y Padre amoroso, te pido en el nombre de Jesús y por tu entrañable misericordia, permite que este mensaje abra el entendimiento de los que te pertenecen, y donde quiera que se encuentren, se aperciban de tu buena voluntad agradable y perfecta, para que ya no sigan contaminando sus almas con el mundo, en la inmundicia de la carne, sino que vengan al conocimiento de la santidad de tu palabra, y así puedan ser liberados, perdonados y transformados para tu gloria, porque el tiempo de tu venida es muy corto y tus juicios eminentes se aproximan. Por eso te ruego que el Espíritu Santo les ayude a entender, para que comprendan y reciban tu santa verdad para tu gloria y alabanza eterna. En Efesios capítulo 5, versos 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En esta hora me dirijo a todos vosotros en el amor de Cristo, para compartir con todos aquellos que quieran ser salvos un mensaje titulado El cristiano y la televisión. La palabra de Dios nos enseña a todos nosotros que estamos aquí en esta tierra a ser diligentes, a dejar toda clase de insensatez y toda forma de negligencia, porque tenemos que aprender a aprovechar bien el tiempo, porque todos vamos a ser juzgados, pues Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Y cuando observamos a la luz de las Sagradas Escrituras y vemos como una terrible maldición en estos últimos días, cómo la maldad se ha multiplicado, vemos cómo la televisión ha tomado el control y está influenciando y perjudicando la vida de muchas personas y familias en esta tierra. Nos estamos refiriendo a la programación del sistema mundano de maldad, en donde crece desenfrenadamente toda especie de mal. La televisión como aparato electrodoméstico en sí misma no es bueno ni mala. Sin embargo, el mal uso de este aparato se ha convertido en la más grande adicción y dependencia familiar. Las personas la usan bajo todo pretexto. Algunas personas dirán porque no quieren estar solos y prefieren estar en compañía. Otros porque buscan entretenerse y distraerse de alguna manera en sus tiempos libres. Y otro grupo dirá para estar al tanto y así adquirir información de diversos tipos que le interesa. Sin embargo, la mayoría no encuentra sus objetivos, ni alcanza a satisfacer ni cubrir sus expectativas. Pues la televisión, aunque llega a todos los públicos, no educa ni moraliza casi a nadie. Antes, al contrario, anula las características individuales del pensamiento de las personas. Solo exalta lo físico y material, con todos sus programas interactivos y todos sus temas referentes al submundo de las estrellas del espectáculo. Examine, piense y razone. ¿Qué cosa buena pueden enseñar estas personas descontroladas y sin moral, que son parte del show que ofrece y vende la empresa televisiva, solo con fines de lucro? Aunque no tienen casi nada bueno ni nada positivo que dar, cautivan la mente de las personas, quienes consagran y dedican su vida para imitar a los ídolos
para hacer todas las cosas que se les presenta como una orden, de tal modo que aunque no se den cuenta, se comporten como unos pobres esclavos manipulados. Aunque cada una de las personas pueden hacer lo que bien les parezca en su vida, no todo lo que hacemos nos aprovecha, pues hay muchas cosas que aunque no queramos traen consecuencias trágicas y desastrosas en contra de nosotros mismos. Por esto aconseja a Pablo en 1 Corintios 10 versos 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Apreciado hermano y amigo, la televisión no conviene ni edifica. Antes, al contrario, destruye y esclaviza, sometiendo a las personas a todas las costumbres mundanas y sus vicios. Por eso hoy en día muchísima gente está totalmente adicta a la televisión y está expuesta sin restricciones al influjo televisivo, y de esta manera asimila todo tipo de mensaje mentiroso y manipulador, y así organiza su vida de acuerdo a la programación, que le presentan con muchos diseños y matices impresionantes y hasta encantadores. Y la mayoría de las personas, como son tan simples e incautas, aceptan todo sin pensarlo, sin examinarlo ni medir sus resultados, no sabiendo que mucho mejor le fuera a cada uno si aprendiera a tomar la rienda de su misma vida para cuidarse de todo aquello que le puede afectar. Y aún más para nosotros los cristianos, que sabemos que un día vamos a dar cuenta a Dios por nuestros hechos. Algunos analistas y críticos imparciales, sin ser cristianos, han examinado y se han dado cuenta que casi todo el material televisivo que se propaga en la televisión no es útil. Antes, al contrario, tiene mucho contenido perjudicial en contra de la salud, la familia y en contra de la tranquilidad social en su conjunto. Por eso es que también a este fenómeno moderno televisivo le han llamado la telebasura, pues los únicos que son beneficiados son los promotores de los programas, que aprovechan bien este medio para llenar sus bolsillos. Aunque la gente no se dé cuenta, la televisión le afecta la salud mental, le afecta en sus relaciones sociales y aún en su cuerpo físico. El Señor dijo en Mateo 18, verso 7, «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Ciertamente, la televisión es el tropiezo más grande para todos, ya que toda persona graba en su memoria, toda imagen proyectada, toda escena vista, se graba en el cerebro, y así producir el efecto para lo cual ha sido presentada. El mundo está lleno de tropiezos, es decir, lleno de ocasiones y situaciones dañinas para el alma, pues el mundo y su sistema de muerte aniquila a todos los hombres. Por eso nos hace recordar el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 1 y 2, que dice así: «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia». Esto es muy claro. El mundo está influenciado y gobernado por el poder y la voluntad del enemigo, quien impone su sistema en oposición y desobediencia a la voluntad de Dios, y con sus muchos delitos y pecados produce y hace que prevalezca la muerte espiritual. Por esto también confirma el apóstol Juan, diciendo en 1 Juan 5:19, «Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno». Esto es cierto. El mundo está totalmente condenado y descontrolado, con su sistema y estilo de vida que ofrece. Por eso es que el mundo es un enemigo de Dios y un tropezadero del pueblo de Dios. Todos los que quieran salvarse, grandes y pequeños, necesitan el Evangelio verdadero,
Necesitan que se les enseñe y se les oriente hacia lo correcto. Necesitan la verdad en todas las áreas y espacios del vivir cotidiano. Y para esto estamos los ministros, los padres y los educadores cristianos, para hacer el uso correcto de la Biblia. Y con la ayuda del Espíritu Santo debemos saber enseñar y educar provechosamente. Pero vemos que en este mundo, la televisión, con su impresionante material televisivo, entretiene, manipula y corrompe a las familias completas, pues les enseña de todo, solo que al revés. Por eso es que siempre las mejores películas o los mejores programas son los que provocan mayores agravios a nuestra sociedad. Los actores y programadores de la televisión proceden deliberada y progresivamente hacia lo malo, porque cada día se especializan como adiestros instrumentos, expertos en artimañas, trampas y violencias por todo lado, porque son instrumentos del maligno. Ellos usan toda clase de artificio y recurso perverso, satánico y hechicero, con tal de adquirir fama o de ganar dinero, pues la mayoría de los actores y artistas de toda índole tienen pacto con el diablo, y a ellos no les importa si con lo que hacen destruyen a toda la gente. En realidad, la televisión imparte ideología, pues transmite una manera de ver y una manera de vivir la vida, pues con sus películas, novelas y anuncios publicitarios forman la manera de pensar, te dicen lo que tú debes querer y te enseñan cómo debes actuar, pues la televisión determina el comportamiento de la gente, ya que no solo te ofrece, sino que te impone experiencias y condicionamientos malsanos y mentirosos, los cuales la mayoría de la gente lo acepta con todo gusto, pues la tele se ha convertido en la subsidiaria de los niños, que le distribuye afectos, ordena inclinaciones y le asigna gustos y aficiones, en vez de la madre, porque en realidad le ha desplazado totalmente, pues todos, los mayores de edad, los adultos, los jóvenes y los niños, toda la gente está tan envanecida y tan perdida en la vanidad de su mente que ellos mismos corren a mirar la televisión para imitar y aprender todo lo que ven, sin importarles lo que sea, con tal de estar a la par, para no sentirse solos o vacíos. Por eso la televisión es la reina, la elegida por todos, pues es el centro de atención y preferencia en los hogares. Con su efecto absorbente y controlador, domina las grandes multitudes y les moldea su estilo de vida y manera de ser. Todo esto lo logra eficazmente por medio de los actores, profesionales y artistas famosos. Por eso es que la gente los admiran y hasta los adoran, imitando su comportamiento fanática y ciegamente, sin pensar ni examinar sus nefastas consecuencias. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Más bien levántate tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pues cualquiera que mira la televisión pierde el tiempo inútilmente, el tiempo que puede ser empleado en actividades más importantes y más productivas. Muchos pierden oportunidades de relación, de aprendizaje, y otros por fanáticos televidentes son reconocidos por los demás como dejados y ociosos, sin oficio ni beneficio, pues la tele con todos sus programas y novelas desubica y despersonaliza, anulando la capacidad imaginativa y creativa que son la esencia del desarrollo y adelanto humano. Muchas personas viven absortas, lejos de su realidad, incapaces de pensar, de reflexionar y de encontrarse consigo mismos. Algunos de los televidentes llegan a los extremos y se convierten en unos pobres enfermizos mentales, de tal modo que algunos hasta se suicidan,
por seguir a otros, porque no se valoran ni se quieren a sí mismos, sino que quieren ser como los modelos que les presenta la televisión. Además de esto, como a la mayoría de las personas, se les ha hecho pensar que es bueno el entretenimiento y la distracción. Por eso es que muchos pasan la vida solamente entreteniéndose y no quieren reflexionar ni volver a la realidad. Y por eso prefieren vivir en la superficialidad llena de vanas ilusiones y fantasías. La televisión absorbe todos los ambientes y todos los espacios de tiempo. En la hora de las comidas, ya no permite a las familias que puedan conversar ni dialogar, y hasta a veces ni se saludan porque todos están concentrados, escuchando y viendo las imágenes de la intrusa televisión, que les provee toda clase de consejo torcido y perverso para que les vaya mal, para que sean arruinados, destruidos y perjudicados, porque la televisión es la mejor escuela del vicio que arruina y degenera a todos. Con sus grandes atractivos, presenta sus altos contenidos de corrupción y de agresión de todo tipo, exaltando y premiando la competencia y la violencia en todas sus formas. De este modo provoca los problemas en los hogares, fomenta y alimenta la delincuencia y las pandillas en las calles, y con su énfasis en el dinero y en la adquisición de bienes económicos, inquieta y llena de codicia, ambicia y de amor por el dinero, que es la raíz de todos los males. El vicio de ver tele enseña muchas habilidades y actitudes negativas. Produce conductas erróneas, agresivas e insoportables en muchos niños y adolescentes. Además, a la mayoría de las personas, la tele les mantiene en el caos, presas del temor, llenas de zozobra. No es que les gusta la acción, sino que están atados y habituados a la violencia. Por la mucha violencia que han visto, se les hace familiar ver violencia, aunque ésta les atormente con sueños espantosos y terribles pesadillas. Ellos siguen dependiendo y buscando la acción y el crimen. Usted le puede preguntar a un bebedor cualquiera, ¿quién te ha enseñado a amar el licor, la cerveza? ¿En dónde has aprendido a buscar y a amar las discotecas? Todos ellos te van a decir, en la tele. Pregúntalos a los varoncitos, a los jóvenes, ¿en dónde has aprendido a ponerte aretes? ¿En dónde has aprendido a hacerte los tatuajes? ¿Cómo has aprendido a estafar, a mentir, a robar, a adulterar? Todos ellos te dirán mirando la televisión. Por eso el Señor Jesucristo, viendo y sabiendo las cosas que iban a acontecer en estos últimos días, dijo en Mateo 18, versos 9, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. También vemos que muchos niños y adolescentes, por estar metidos en la televisión, no quieren estudiar, no quieren hacer sus tareas, y por eso son desaprobados. Y como no tienen tiempo para hacer ejercicios, tienen problemas de sobrepeso, convirtiéndose así en niños pasivos y hasta perezosos. La televisión lastima las mentes e hiere las conciencias. Día y noche es la mejor perturbadora y promotora de vicios y delitos. Y todo esto ante el consentimiento, la aprobación y satisfacción de los gobernantes y autoridades. Aunque ellos tienen la responsabilidad de proteger al pueblo y de acabar con la corrupción, no hacen nada al respecto, siendo que su deber es conducir a la sociedad por el camino de mejora y superación integral. En estas cosas no se puede ni se debe ser tolerante ni indiferente, sin resultar culpable y cómplice del debacle intelectual y del desastre social en que vivimos. Y como ellos no conocen la justicia de Dios, siempre irán de mal en peor, tal como dice las Escrituras, porque siempre el mal y la corrupción
acaba controlando a los que lo toleran. La televisión, con su exceso de iniquidad, sin que te des cuenta, te programa el inconsciente para hablar cosas indebidas y hacer innumerables torpezas. Cierto día vino una esposa joven que se había casado un año antes y según ella decía que amaba a su esposo, pero por causa de un pequeño desacuerdo le salieron unas palabras muy duras, por la cual ella estaba muy avergonzada y preocupada y no sabía cómo sanar su relación, ya que le había dicho a su esposo: púdrete maldito. Entonces le dije: lo que pasa es que has repetido una escena de alguna novela que has visto. Haz memoria y acuérdate y verás que es cierto. Ella se quedó pensando un momento y después dijo: sí, es cierto, ya me acordé claramente. Esto ocurre con frecuencia, pues todo lo que se ve o se oye se graba en la memoria y esto se repite automáticamente y aflora a la realidad en alguna escena semejante. Y para que esto no ocurra, tenemos que saber limpiarnos y despojarnos de toda contaminación por las renuncias constantes y totales y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además es necesario estar constantemente renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Los programas y telenovelas entretienen con mentiras y mantienen a la gente amando la mentira. Y esto es un grave pecado, pues la Biblia dice que todos los mentirosos y amantes de la mentira serán echados al lago de fuego. Los inmorales y descontrolados programadores, con sus artimañas y falacias, desinforman y manipulan a la gente, manejando a su manera sus emociones, gustos y deseos. Además provocan y despiertan las bajas pasiones y toda clase de vicio y perversión en todos los televidentes, porque la televisión es la expresión más completa del mundo de perdición. Por eso dijo el apóstol Pedro: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hace algunos meses fuimos a un hogar de una hermana para hacer sanidades, y en esa oportunidad, como llegaron varias personas, les estaba explicando y aconsejando que no miren la televisión porque les es muy perjudicial, pues les decía que es el ataúd de la muerte espiritual para destruir el hogar y los hijos. Entonces una mujer respondió y dijo: es muy cierto, yo les voy a contar lo que me ha ocurrido. Hace 10 años atrás tenía una familia unida y tranquila. En ese tiempo estaba asistiendo a una iglesia y éramos buenos creyentes. En ese entonces no tenía televisión en casa, pero tuve un sueño, que mi esposo fue y se compró un cajón de muerto y lo puso en el centro de la sala y se arrodilló delante de él. A los pocos días, sin decirnos nada, mi esposo se compró la televisión y lo puso en el centro de la sala y se dedicó a mirar la televisión todos los días y ya no quiso ir a la iglesia. Entonces yo le hice recordar el sueño, pero él no me hizo caso y después de algunos meses él empezó a beber y poco tiempo después se buscó una querida y se fue de la casa. Al mismo tiempo mis hijos se hicieron rebeldes y se perdieron en el mundo porque solo se la pasaban pegados a la televisión. Esto dijo aquella mujer lamentándose de lo que le había ocurrido. Dios nos ha dado la libertad para hacer lo que queramos. Sin embargo, hay cosas que solo nos traen pésimos resultados. Por eso nos dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 10, versos 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Puesto que a ningún creyente verdadero le conviene perder su tiempo frente a la televisión, mirando cosas inmundas y abominables. Por esto el Señor te ordena a salir de entre ellos. En 2 de Corintios 6, 17. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo y os recibiré. La televisión mundana hace adulterar las almas y les prostituye a los incautos con el mundo, volviéndolos de este modo enemigos de Dios. Por eso dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La televisión es un verdadero tropiezo para el pueblo de Dios. Por eso dice en 1 de Pedro 2, versos 11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y lo aclara aún más en 1 de Juan capítulo 2, versos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La mayoría de los creyentes piensan que son espirituales y que aman a Dios por el simple hecho de que asisten a una iglesia, cantan coros o porque cargan la Biblia y se conforman con ciertos formalismos o ritualismos expresivos como gritar, saltar, danzar o tirarse al suelo, y no se dan cuenta que esas cosas son puras expresiones externas y emociones naturales sin contenido espiritual, pues su cristianismo es apenas una simpatía lejana de las cosas de Dios, ya que el fundamento del cristiano verdadero tiene que estar cimentado en el conocimiento y en la obediencia a la palabra de Dios. Por esto dice en Colosenses capítulo 3, versos 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Se requiere crecimiento espiritual, se requiere discernimiento, entendimiento y poder para no dejarse arrastrar por la televisión, pues el mundo y sus corrientes malignas arrastran a la mayoría de la cristiandad. Sus pocos esfuerzos de llevar a los hijos a las iglesias y a los colegios cristianos se ven arruinados cuando empiezan los programas de la televisión. Sus concentraciones religiosas y conciertos evangelísticos no tienen ni la importancia ni el efecto espiritual debido, ya que apenas terminan sus reuniones y van corriendo a prender la televisión, y después de unos pocos minutos ya se olvidaron completamente de su experiencia cristiana, pues ciertamente el hecho de mirar y preferir la televisión les anula la comunión, la fe, el poder, les roba la bendición, y todo lo bueno que puedan haber recibido lo echan a perder totalmente, porque mirar la televisión es meterse de cabeza al mundo perverso, pues el que dice ser cristiano y le gusta la televisión es todavía un completo mundano, espiritualmente ciego, sin entendimiento y sin discernimiento, porque tiene la mente llena de la filosofía televisiva mundana y profana. Por eso es que no pueden darse cuenta que todas las prácticas y actividades que se realizan en la televisión son contrarias a la voluntad de Dios, que contaminan, afectan y corrompen a los creyentes incautos. Pues ver tele significa ser desarraigado y arrastrado por el mundo. Es vergonzoso decirlo, pero la tele es el anhelo de muchos creyentes. Por eso la extrañan,
y la desean vehementemente. Ciertamente, la televisión es su más grande compañía, inseparable e indispensable. Es su ídolo, su más estricta y fanática religión. Consiste en mirar la televisión. En este tiempo, la filosofía televisiva controla las mentes de muchos predicadores, que en vez de hablar de Cristo, empiezan a hablar de actores y actrices, y hasta elogian a Superman en sus canciones. Hay de ellos que están tan confundidos y desubicados por seguir y unirse con las tinieblas del error de este mundo perverso. El cristiano verdadero debe vivir siempre dentro de la verdad, la justicia y la santidad, y siempre luchando contra la realidad adversa que nos rodea. La verdadera iglesia nunca va a consentir ni apoyar el mirar a la televisión, porque esa programación que se transmite es una abominación delante de Jehová. En una mente sana y limpiada por la sangre de Jesucristo, no hay espacio para la televisión. Tenemos que rechazar y aborrecer todo aquello que contamina y perjudica espiritual o moralmente nuestra integridad espiritual. Pues estamos en este mundo, pero no somos del mundo, porque somos propiedad de Dios para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Por eso, amado hermano que estás escuchando, apártate de la televisión, porque es el pozo cenagoso y el hoyo de la desesperación. La televisión es el ataúd de la muerte espiritual, es la boca del infierno, porque por ahí salen legiones y legiones de demonios en cada momento. La televisión es el templo pagano más grande del mundo. Es el altar donde se adora y se sirve a todos los ídolos que existen en este mundo. Por eso, si quieres salvarte, apártate de esas abominaciones y ven a Dios que te está llamando. Amado y amada que estás escuchando, ven a la luz de Cristo, ven a la justicia y a la santidad de la verdad, para que puedas probar y comprobar la verdadera felicidad que te ofrece nuestro buen Dios por conocer y vivir en la santidad de la verdad. Ten cuidado, lo que te enseño no es un extremismo peligroso ni fanatismo exagerado, sino que te estoy indicando el camino justo y necesario que tienes que seguir para salvar tu alma y agradar a Dios. No te engañes, ni te dejes engañar por aquellos que te dicen que no es malo mirar la televisión, porque ya tu alma está asegurada para la salvación. Hay muchos que se creen sabios y razonan en defensa de lo malo, pero Dios te dice: salid de entre ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amado y amada creyente que estás escuchando este mensaje, el Espíritu Santo te está invitando, Él te está llamando. Obedécele y escápate de este mundo. Ven a unirte a la iglesia de Dios. Ven a vivir en la justicia y la santidad de la verdad, y serás dichoso y bienaventurado desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga. Santo es el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72, o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com. El destino